Kaixo Denoi, mi nombre es Miquel y trabajo en el equipo de atención y gestión de contratos de Goyener. En este vídeo os vamos a explicar la nueva estructura tarifaria que pronto entrará en vigor. Bueno, aquí tenéis el índice que vamos a seguir. En primer lugar, sin entrar en muchos detalles para no aburriros, os contaremos de dónde proviene este cambio obligatorio por ley. A continuación, os daremos unos datos clave del proceso. Después explicaremos en detalle los cambios que se producirán y por último os daremos información práctica para vuestro día a día. Bueno, esto sobre el marco regulatorio. Bien, este cambio en la factura de electricidad proviene de la normativa europea. Con el fin de adaptarse a ella se van a separar los peajes y los cargos. ¿Qué es esto de peajes y cargos? Bueno, los peajes los establece la CNMC y son para pagar la red de transporte y distribución, las redes eléctricas. Los cargos los establece el ministerio competente en temas de energía y son para cubrir otros costes regulados del sistema. La suma de ambos van a formar lo que se llaman los costes ATR. ATR significa acceso de terceros a red. Bien, ahora vamos con algunas claves del proceso. Este cambio va a afectar a todos los contratos, pero en esta presentación nos vamos a centrar en cómo va a afectar a los pequeños, o sea, a los contratos domésticos y pequeños negocios. Importante, el cambio se producirá automáticamente, sin ningún coste, así que las personas consumidoras no tendréis que hacer nada. En cuanto a fechas, la norma entrará en vigor el 1 de abril, pero habrá un periodo de adaptación de 6 meses. Es decir, los contratos se irán adaptando progresivamente y os informaremos personalmente por email de cuándo y cómo se produce el cambio en vuestros contratos. Como principales novedades tenemos lo siguiente. La energía se va a facturar con discriminación horaria obligatoria a partir de que entre el cambio. Y la potencia va a tener 2 periodos. Todo esto va a ser obligatorio para todos. Bueno, enseguida explicaremos en profundidad lo de los horarios y todo eso, ¿eh? Pero antes vamos con otros temas. Bien, como os decía, antes es importante explicar esto. En los contratos domésticos y pequeños negocios se va a aplicar una nueva tarifa ATR que se va a llamar 2.0 TD. Normalmente los contratos con potencias de menos de 10 kilovatios son los que llamamos domésticos, los hasta 15 kilovatios pues para pequeños negocios y a partir de 15 kilovatios ya suele ser para empresas. Pero bueno, esto es una clasificación muy general para que os hagáis una idea y no siempre se cumple. Entonces, bueno, podéis consultar vuestro actual tipo de tarifa y potencia en cualquiera de vuestras facturas. Si veis que vuestro contrato tiene más de 15 kilovatios, entonces se le aplicará otro tipo de tarifa, no esta 2.0 TD. Y bueno, que sepáis que tenemos otra presentación donde podréis conocer los demás tipos de tarifa. Bueno, en esta tabla podéis ver todos los tipos de tarifa que existen y luego cómo van a quedar tras el cambio. Pero bueno, para que os suene un poco que existen otros tipos de tarifa, pero bueno, no vamos a meternos a explicar todos los tipos de tarifa. Nos vamos a centrar en lo que hemos dicho, en los de menos de 15 kilovatios para domésticos y pequeños negocios. Vale, aquí veis cómo en la actualidad hay 6 tipos de tarifa con un único periodo de potencia y luego depende del tipo de tarifa, pues puede tener un periodo de energía, 2 periodos de energía o 3. Bueno, pues ya a partir de ahora estos van a desaparecer y ya solo va a quedar uno para todos, que va a ser el 2.0 TD con 2 periodos de potencia y 3 periodos de energía. Bien,
Aquí vamos a ver gráficamente, pues para que veáis cómo, de los 6 tipos de tarifa que antes tenían una sola potencia, bueno, pasamos a una única tarifa con 2 tramos de potencia. Bueno, por explicar un poco, la potencia define la capacidad de consumo instantáneo, es decir, cuántos aparatos puedes usar al mismo tiempo, y se mide en kilovatios. Pues bien, ahora podremos contratar la potencia que queramos en múltiplos de 0,1 kilovatios en cualquiera de los dos periodos. Vale, lo mismo para la energía. Aquí veis como antes pues había diferentes horarios y ahora ya solo va a haber uno. ¿Vale? Es lo que decíamos antes. Antes había 6 tipos de tarifa con diferentes periodos de uno, 2 o 3 periodos horarios y ahora ya va a quedar uno único con 3 periodos de energía. Y bueno, y lo mismo que hemos hecho con la potencia, bueno, la energía, ¿qué es la energía? Pues ya es el consumo acumulado a lo largo de un tiempo determinado y se mide en kilovatios hora. Bien, y ahora sí, ya vamos a profundizar con el tema de los horarios. Vale, ahí veis, en la potencia vais a ver que de 8 de la mañana a 12 de la noche vamos a tener el periodo punta, que será el más caro. Y luego de 12 de la noche a 8 de la mañana y también fines de semana y festivos todo el día, vamos a tener el periodo valle, que será el barato. En la energía vais a ver cómo de 12 de la noche a 8 de la mañana y fines de semana y festivos durante todo el día tendremos el periodo valle barato, esto igual que en la potencia, pero luego ya en el término, digamos, no, durante el día ya se va a ir intercalando el periodo intermedio y el periodo caro. Entonces, bueno, como puede ser que sea difícil acordarse de las horas, pues os traemos el truco del almendruco, que es para que sepáis cuándo va a ser el periodo punta, el caro, acordaros, siempre van a ser 4 horas después de las 10 de la mañana y 4 horas antes de las 10 de la noche. De esa manera, pues nos parece bastante fácil de recordar. Vale, en cuanto a la factura, ¿cómo queda la estructura de la factura? Bueno, pues lo primero explicar que en una factura de electricidad pagamos lógicamente por la electricidad que consumimos, pero además se pagan otros muchos conceptos regulados, como son los ya mencionados costes ATR, que hemos dicho, y también, son los costes por el uso de las redes eléctricas y otros cargos del sistema, como ya hemos dicho, y luego pues también se paga por el alquiler del contador, luego se paga el impuesto eléctrico y el impuesto del IVA. Bueno, pues este esquema básico que tenemos hoy se va a mantener igual que hasta ahora. ¿Eh? Como ya hemos dicho, el cambio afectará solamente a la manera de repartir los costes ATR dentro de dicho esquema. Bueno, pues aquí vamos a aclarar un poquito por dónde se aplican estos costes ATR y así. Bueno, los costes ATR se reparten de una determinada manera, tanto en el término de energía como en el término de potencia de la factura. ¿Vale? Entonces, esa manera en la que se reparten esos costes en la energía y en la potencia la define precisamente el tipo de tarifa ATR que tiene vuestro contrato, que en este caso pues es la 2.0 TD. Entonces, ¿cómo va a quedar la factura con la 2.0 TD? Pues bueno, igual que antes, pero con el tema de los periodos, etcétera. Entonces, en el término de la potencia, como hemos dicho, vamos a tener dos periodos de potencia, entonces habrá dos periodos de potencia contratada por número de días de la factura por el precio de la potencia en cada periodo. Vale, pues aparecerá así. Este será un coste fijo según los valores de potencia que tengamos contratados. Luego, en el término de energía, vamos a tener pues lo mismo, los tres periodos de consumo que hemos hablado por el precio de energía de cada periodo. Y este es el coste variable según el consumo que hagamos. Bien, y en el resto de la factura, pues como siempre, ya luego viene el impuesto eléctrico, el alquiler del equipo de medida, en el caso de que sea de la propiedad de la distribuidora, que suele ser lo habitual, y
el impuesto del IVA. Bien, y ahora vamos con los puntos de especial atención, es decir, ya la información práctica para el día a día. Bueno, como ya hemos comentado antes, vamos a poder elegir una potencia distinta para la noche y fines de semana y festivos, y vamos a tener discriminación horaria obligatoria en el consumo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adaptarnos a este cambio, tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que programar nuestras demandas, cambiar la potencia en alguno de los periodos. Bueno, pues vamos a intentar daros algunos consejos para poder adaptaros. Para el tema del consumo, bueno, pues lógicamente procurad trasladar algún consumo a los periodos llano o valle, como puede ser lavavajillas, lavadora, ese tipo de consumos. Pero bueno, aclarar que no se trata de que no podéis consumir en el periodo caro. Se trata de intentar trasladar parte de vuestros consumos a los periodos más baratos en la medida de lo posible. Pero bueno, trasladaros que no hace falta preocuparse en exceso. Al final tened en cuenta que una parte importante de vuestro consumo proviene de neveras y congeladores, que funcionarán más de un 50% de las horas en tiempo, en precio barato, digamos. Entonces, bueno, eso es automáticamente, como no es un consumo que podemos programar, pues bueno, ahí va a estar ese consumo 50% en tiempo de horario barato. Y luego, para la potencia, bueno, pues para aquellos que vayáis a hacer cargas nocturnas de coche eléctrico o acumuladores de calefacción, sí que os recomendamos mantener la potencia alta en el periodo valle y bajarla en el periodo punto durante el día. Pero para el resto, de momento, la recomendación es mantener la potencia igual en ambos periodos. Tened en cuenta que los fines de semana y festivos tendremos la misma potencia que por las noches, o sea que no podemos ahí bajarla. Y bueno, una nota, en el caso de que decidamos bajar la potencia, durante ese periodo de 6 meses de adaptación se nos va a permitir hacer el cambio de potencia, aunque ya en este año hayamos hecho algún otro cambio de potencia. Esto lo explicamos porque normalmente solo se puede cambiar una vez al año la potencia. Entonces, bueno, aquí va a haber esa excepción. Y bien, por último, por un poco poner un contexto sobre los criterios que han utilizado para decidir repartir los costes por periodos horarios, la principal razón o criterio que han utilizado es, bueno, pues incentivar el consumo en las horas de menos demanda energética, de cara a mejorar la eficiencia en el uso de la red de transporte y distribución. Es decir, en los momentos que hay mucha demanda, la red está sobrecargada y en los momentos que hay menos demanda está infrautilizada. Entonces, así, si queremos usarla en momentos de mayor demanda, pagaremos más por utilizarla y en momentos de menor demanda pagaremos menos. Así nos incentivan, bueno, a trasladar consumos a cuando la red está infrautilizada. Y esto es todo. Esperamos que este vídeo os haya sido útil. No obstante, tenéis al equipo de atención de Goyener a vuestra disposición para aclarar todas vuestras dudas. Gero arte eta eskerrik asko.